¡Vamos! Victoria del Barça Samaní y merecidas campeonas de la Copa de la Reina. Dentro post partido. Vamos. Bueno, la temporada termina de esta manera. Siempre hay un poco de nostalgia cuando finaliza un curso y hay que poner sobre la mesa muchos asuntos, que veníamos de una derrota dura en Lisboa en esa final de Champions, por lo que nos hemos levantado un parón de selecciones que generaba muchísimo cansancio, ese desgaste extra, y aún así nos hemos dejado todo en el campo para conseguir el triplete nacional. Ahora voy a comentar mis impresiones sobre el partido, tanto en la primera como segunda parte, qué me pareció bien, qué me pareció mal y qué se debe corregir, pero lo dicho, antes de todo, insisto, hay que valorar muchísimo lo que este equipo está consiguiendo porque realmente es histórico. Ahora, vamos con el resultado. Un 2-0, creo yo que en un balance general es un resultado justo. La primera parte, a mí me gustó más que la segunda. A nivel personal creo que controlamos mejor, no solamente a nivel de posesión, sino también con ese control ofensivo por las ocasiones, por el volumen que estábamos generando. La verdad es que merecíamos irnos al descanso ganando, pero antes también. Un detalle que hay que comentar y son las lágrimas de Ingrid Engen. Obviamente es una escena que me supo muy mal, es que duele ver a alguien llorando y creo que al final es un mensaje muy claro respecto a su salida. Este ha sido su partido de despedida y al final lo que dijo Pera Romeo justamente antes de que empiece fue que la titularidad de Mapi León fue por decisión técnica, así que ojalá que haya sido ese el motivo y que no se encuentre mal, que no tenga nada, pero el asunto es que creo que Engen se ha despedido con un buen partido, con una buena performance, buenas intercepciones, cortes también, coberturas y bueno, volviendo a mis impresiones una vez dicho esto también, y creo que en la primera parte estuvimos mejor. Creo que vi al equipo mejor plantado en el campo, del Atlético de Madrid, un Atleti que empezó tratando de adelantar sus líneas, queriendo generar una presión en nuestro campo, pero que terminamos al final recuperando la pelota, dominando, controlando, estábamos aprovechando bien las bandas, pero nos faltaba esa dosis de profundidad, dosis que al final creo que fuimos adquiriendo con el avanzar de los minutos. También remates de media distancia, que era algo que estaba pidiendo, al menos cuando estaba viendo el partido, y decía, bueno, cuando tenemos este tipo de planteamientos, porque sí, creo que las obligamos y las forzamos a retroceder líneas, justamente a poner un autobús, o sea, ni siquiera diría un bloque bajo, y cuando tenemos también esa pizarra por delante, hay que rematar, porque tenemos a jugadoras con buen golpeo, estábamos aprovechando también hasta que llegaba ese gol de Claudia Pinas, que Claudia Pina está en estado de gracia. Ahora también comento lo de Pina, pero a ver, hay puntos también, como por ejemplo el error de Katakoy, que creo yo que fue innecesario. Son esos puntos que son evitables en el encuentro. Luego también habíamos anotado uno que creo yo que fue bien anulado porque claramente se vio. Al inicio tenía mis dudas, pero luego en la repetición sí que se ve como la pelota termina saliendo por completo del campo. Y lo dicho, a mí la primera parte me gustó mucho y la segunda no es que no me haya gustado, no es que me parezca peor tampoco. En general, también diría que ha sido un partido sin mucho brillo, pero por eso digo también hay que tener en cuenta todo el contexto y que también tenemos un rival por delante que lo que intentó por lo menos fue tratar de cerrarnos las líneas, de evitar que podamos conseguir y también generar esos espacios. Y en la segunda parte vi a un Atlético de Madrid algo más atrevido, que buscaron justamente esas vías para poder posicionarse en nuestro campo, cosa que al final creo que no les terminó saliendo, porque igual, conforme pasaban los minutos, íbamos recuperando la pelota, empezábamos a tener algo más de presencia aproximadamente desde el minuto 65. Creo que Pera Romeu quizás demoró un poco con los cambios, ahora voy también con las jugadoras a nivel individual, pero no he sentido en algún momento un peligro extremo. O sea que, a ver, sí que es un resultado en ese momento, ese 1-0, era un resultado que no daba garantías. O sea, nada está dicho, ni siquiera con un 2-0. Luego Katakoy también tuvo una buena intervención en un balón muy, muy peligroso. Y luego creo que el equipo al final volvió a dar, por así decirlo, ese golpe de autoridad. Porque sí que el Atleti lo estaba intentando, pero creo que ya cuando empezamos a recuperar otra vez esa presencia ofensiva en su campo,
volvían a retroceder. Entonces eso al final nos daba más tranquilidad, cosa que se vio por ejemplo en los últimos 20 minutos. Otra vez llegaba ese golazo de Claudia Pina y en general creo que ha sido un partido correcto. Insisto, sin mucho brillo, pero al final lo suficiente para terminar imponiéndonos y ganar merecidamente este título. Ahora, sobre los rendimientos, creo que hay jugadoras en las cuales se nota el cansancio. Ese desgaste también, por ejemplo, Caroline Graham Hansen, que venía de estar enferma. Ahora, yo supongo que estará plenamente recuperada para haber salido de inicio y claro, hay jugadoras que creo que en esta recta final, que en este último tramo, han sido penalizadas por toda esa fatiga, entonces es un punto que tenemos que tener en cuenta en esa distribución de minutos para el próximo curso. Algunos puntos negativos del partido, por ejemplo, diría el error que había cometido Katakoi, que, insisto, o sea, si se puede evitar, mucho mejor. Luego también que hubo tramos, no en que el Atlético de Madrid haya tenido un dominio, pero sí que nos estaba poniendo en ciertos aprietos, cosa que al final también, como digo, cuando ocurren ese tipo de cosas, cuando la pizarra se va modificando, hay que ser intervencionistas. Entonces creo que el equipo al final ha terminado teniendo una buena respuesta, terminaba reaccionando bien y cuando pasábamos, por así decirlo, esas dificultades, terminábamos recuperando el control del partido, lo cual siempre es positivo y más aún en una final, donde las cosas pueden definirse por detalles. Ahora, tenemos que hablar de la MVP. Es que lo de Claudia Pina, ¿qué es? Es que su rendimiento está siendo excelso en el Barça, en la selección, es que no para. O sea, todo, absolutamente todo, lo ve gol. Es que me parece tremendo. O sea, no hay acción en donde no vea gol. No hay acción en donde no quiera generar peligro. No hay acción en donde su presencia, o sea, su sola presencia ya genera ese desorden en líneas rivales, algo que aprovecha muy bien desde los diversos recursos que tiene y se puede ver también, no solamente en el primer gol, sino también en ese segundo, aprovechando ese rechace. Es que me parece increíble, pegándole de primera y ampliando el marcador merecidamente, cosa que al final creo que nos dio por lo menos un poco más de tranquilidad para afrontar ya esa recta final del partido. Luego también, por ejemplo, algo que me estaba dejando, hablando del primer gol, fueron esas combinaciones más vistas en la primera parte, porque en la segunda la verdad que no hubo tantas, o sea, sí, pero creo que en la primera parte era algo que veíamos con más continuidad, esas asociaciones de primera, esas paredes, esas combinaciones que al final terminaban generando ciertos espacios que Pina aprovechó con ese remate para abrir la lata, es que me parece increíble, o sea, para mí se ha ganado la titularidad, es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo y algún día podrá ser su mejor partido o no, pero creo que ya el simple hecho de que está ahí y encuentre el mínimo resquicio es, no digo garantía de gol, pero por lo menos nos da muchas posibilidades de que termine anotando, así que ha sido la merecida MVP del partido y de esta manera termina una temporada, de esta manera nos llevamos este triplete nacional, Liga, Supercopa de España y también Copa de la Reina. Y sí, el calendario es un despropósito, es horroroso, me parece una aberración. Jugar una final de Copa de la Reina a estas alturas, nefasto. A nivel de organización, espero que para la próxima temporada pueda ser mejor, porque o sea, no es un contexto, no es el momento ideal, pero por eso digo también, venimos de un parón de selecciones, venimos de jugadoras que han tenido muchísimos minutos y a partir de ahí creo que todas se han dejado todo en el campo para finalmente poder levantar este título, quitarnos un poco el mal sabor de lo que dejó la final de la Champions y poder celebrar con la afición esta nueva Copa de la Reina, porque seguimos sumando títulos a nuestro palmarés. Esto siempre es muy importante. Ya habrá momento para comentar el balance general de la temporada y lo dicho, al final yo me alegro muchísimo porque siempre hay que valorar cada título, siempre hay que valorar cada logro, cada paso que está dando este equipo histórico de leyenda. Luego la autocrítica correspondiente, obviamente, para ver qué es lo que se debe mejorar, pulir y mantener lo que estamos haciendo bien. Y para mí, como dije, ha sido un partido correcto, en donde en un balance general hemos terminado siendo mejores, superiores, nos hemos impuesto con autoridad y jerarquía y somos campeonas de esta Copa de la Reina. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo, este post partido, el hecho de ser campeonas de la Copa de la Reina. Si es así, like, suscripción, aquí abajo pueden dejar sus impresiones respecto a este encuentro. Aquí leo y también respondo y está el botón de unirse para hacerse miembros en caso de que quieran o puedan apoyar el canal de otra manera. Nos vemos en el siguiente.